y este se refiere a la organización del cuerpo humano y el medio interno. Vamos a aprender algunos conceptos que son importantes que ustedes les vayan desarrollando a lo largo de la asignatura, ¿no? Entonces, nuestro primer tema es la organización funcional del cuerpo humano y el control del medio interno. Vean que ya el otro día, cuando empezábamos la asignatura y les hacía la presentación de la asignatura, vemos que unos conceptos de la fisiología, uno de esos era que la fisiología es el estudio de las funciones del organismo vivo, de las partes del organismo vivo, incluyendo sus procesos físicos y químicos, ¿verdad? El objetivo entonces de la fisiología en general sería explicar los factores físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progreso de la vida. Es decir, cómo la vida ha ido, se ha originado primero, luego se ha ido desarrollando y finalmente ha progresado hasta llegar a estructuras tan complejas como nuestro organismo. Ahora, si hablamos ya de la fisiología humana en particular, podríamos decir que el objetivo de la fisiología humana, que es la que nos compete, la que vamos a estudiar durante todo este año, es el de explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo. ¿Por qué nosotros somos un ser vivo? Desde el punto de vista de nuestras características y los mecanismos de control de todas nuestras funciones. Bien, antes entonces de hablar de nuestro cuerpo, hablaremos de la célula. La célula es la unidad básica del cuerpo. La célula también podríamos decir es la unidad básica de la vida, ¿verdad? Hay vida donde hay una célula. Cuando en el mar primitivo ha aparecido la primera célula, entonces apareció la vida en la tierra. Antes no había moléculas, había una serie de compuestos, muchos compuestos que ahora conocemos como biomoléculas, que fueron los precursores de la vida, pero mientras no hubo una célula con las características que conocemos de la célula, no había vida. A partir de la formación de la primera célula ha aparecido la vida. Por eso es que se dice que la célula es la unidad básica de la vida, y en este caso de nuestro cuerpo, que es un ser vivo, como veíamos hace un momento. Ahora, cada célula está adaptada para realizar una o más funciones. Vean, esa adaptación de las células tiene que ver con su forma, tiene que ver con sus características internas, con su composición. Si ustedes observan una célula así, dice, esta es una neurona. Esta neurona tiene un cuerpo, ¿es verdad? Una membrana, un citoplasma, un núcleo, y también va a tener diferentes organitos citoplasmáticos, igual que cualquier otra célula. Pero fíjense la forma de esta neurona. Esta neurona está adaptada ¿para qué? Para generar y transmitir a través, generar un estímulo en el cuerpo y transmitir ese estímulo a través de esta prolongación que se llama axón hacia otra neurona, y que se pueda llevar un estímulo neurona tras neurona hasta el cerebro, o desde el cerebro hasta un músculo, o muy sentido, hacia una glándula para que se cumpla una función. Fíjense, esta es una célula que tiene una forma y una función específica. Si vemos
un músculo, vamos a ver que está compuesto ¿por qué? Por miofibrinas. Estas miofibrinas, si vemos en su interior, fíjense, las fibrinas son diferentes de las células musculares. Si vemos en su interior, también vamos a encontrar núcleo, ¿no es verdad? Vamos a encontrar retículo endoplásmico, mitocondrias, etc. Pero, ¿qué es lo que vamos a encontrar fundamentalmente aquí? Unas proteínas de tipo contráctil que son la actina y la miosina. Y estas proteínas contráctiles tienen la capacidad de contraerse. Una función totalmente diferente a la de la neurona. Este músculo entonces debe tener este tamaño, cuando se contrae podrá alcanzar este, por decir. ¿No es verdad? Entonces, si observamos una célula glandular, vamos a ver que esta célula tiene otra forma, tiene otra función. También tiene un núcleo, tiene un retículo endoplásmico muy grande y tiene la capacidad de ¿qué? De generar una serie de vesículas o gránulos secretorios donde va a vertir su secreción. Si es una glándula exócrina como el páncreas, estas vesículas secretarán enzimas. Si es una glándula endócrina como la célula beta del páncreas mismo, va a secretar ¿qué cosa? Insulina. Fíjense, tiene otra forma y otra función. Y así, si vamos viendo las diferentes células de nuestro organismo, las células que están en el riñón, las células que están en el pulmón, cada una tiene una forma y está adaptada a cumplir una función en particular. Sin embargo, todas las células tienen características básicas que son similares. Desde un organismo unicelular hasta cualquiera de estas nuestras células que son tan complejas y que pueden cumplir funciones tremendamente complejas como son las nerviosas, por ejemplo, las neuronas, van a tener características básicas similares. Una es que todas las células, fíjense, reaccionan con el oxígeno, y en especial las células de nuestro organismo, producen una reacción entre el oxígeno y los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. ¿Para qué? Para liberar energía. Entonces, nuestras células son capaces de producir energía, transforman la glucosa en energía, transforman los ácidos grasos en energía, e incluso las proteínas, cuando hace falta, las pueden transformar en energía. ¿Qué energía es esta? Principalmente la que proviene del ATP, del adenosín trifosfato, que es la molécula que provee energía a cada una de las células y a cada una de las funciones. Si quiero yo proyectar esta diapositiva, ¿qué necesito? Energía eléctrica, si no, no lo voy a poder hacer. La célula también, para cumplir alguna función, necesita de energía, si no, no lo va a poder hacer. Y esa energía lo provee el ATP, que se lo obtiene de estos nutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas, de lo que nos alimentamos. Nosotros comemos un sándwich, fíjense, ese sándwich tiene el pan, tiene la carne con proteínas y grasas y carbohidratos, el pan, pues verdad, todo eso se va, todo ese pan, esa carne y todo lo que consumimos en nuestros intestinos se van a reducir, se van a transformar en carbohidratos, en grasas y aminoácidos que se van a absorber y a su vez van a ingresar hacia las células. Y ahí, ¿en qué se van a convertir la mayor parte de estas sustancias? En ATP, esa energía. Luego, todas las células tienen prácticamente los mismos mecanismos químicos que les van a permitir cambiar los nutrientes en energía. Hay aquí mecanismos básicos como la glucólisis, ¿no? Para transformar la glucosa en ácido fluorúrico y en acetil-CoA. También tenemos
el ciclo de Krebs para transformar el acetil-CoA y liberar mensajes de hidrógeno que van a participar a su vez de un último proceso que se llama fosforilación oxidativa, y en esa fosforilación oxidativa se va a conseguir el ATP. También, cuando estamos hablando de las grasas, está la beta-oxidación de los ácidos grasos, que van a seguir un proceso parecido, digamos, al de la glucólisis, que va a terminar en la obtención del acetil-CoA y el acetil-CoA al ciclo de Krebs y así sucesivamente. Fíjense, todas las células van a tener esos mismos mecanismos, unos más marcados que otros. Unas células requieren de producir mayor cantidad de energía, otros menos energía, de acuerdo a sus características funcionales y metabólicas. Cada célula va a tener mayor o menor capacidad de obtener la energía, pero con los mismos mecanismos, mecanismos químicos y bioquímicos. Ahora, todas las células, así como reciben nutrientes del exterior, van a eliminar sus desechos hacia el exterior también, porque las células no se pueden quedar con los desechos. Es lo mismo que, imagínense que nosotros llevábamos a nuestra casa todos los nutrientes del mercado, ¿no? En bolsas, en latas, todo lo que viene, y además partes de los propios desechos de las frutas, de las cáscaras, qué sé yo, y nunca eliminaríamos de nuestra casa esos desechos. ¿Qué ocurriría con el tiempo? Que nuestra casa se vería atiborrada de basura, ¿no? De residuos que no nos sirven, que más bien nos contaminan y nos pueden producir enfermedades. Lo mismo lo que quiere la célula. Necesita eliminar todos los productos del metabolismo, porque los nutrientes se transforman en ATP, evidentemente, pero también se van a transformar en, por ejemplo, dióxido de carbono, que es un gas que ya no nos sirve. Igual como entre el oxígeno que nos sirve, vamos a producir dióxido de carbono y otros desechos, en especial producidos del metabolismo de las proteínas, que tienen que ser eliminados. Si no, la célula va a morir. Todas las células tienen esa capacidad de eliminar esos desechos, esos residuos de las reacciones químicas hacia el exterior. Y finalmente, todas las células pueden dividirse, procrearse. A partir de una célula, formar dos células hijas que tengan las mismas características de las células madre. Con esas, digamos, premisas, pasaremos a ver una célula eucariótica. Este es un modelo simplemente de la célula eucariótica, ustedes ya la conocen muy bien. Podemos observar aquí los diferentes componentes de la célula. Tenemos la célula, el citoplasma, la membrana celular, los organitos o orgánulos citoplasmáticos, el retículo endoplásmico, tanto el liso como el rugoso, el aparato de Golgi, están las mitocondrias, tenemos los lisosomas, vacuolas, peroxisomas, además tenemos el núcleo donde está el nucleolo, la cromatina, el núcleo separado del citoplasma por la membrana nuclear, ¿verdad? Y cada organito además separado del citoplasma por su propia membrana celular, o por su propia membrana, su propia estructura membranosa. Bien. Ahora, hemos dicho que todas las células reciben del medio que les rodea nutrientes, oxígeno, los elementos necesarios para la vida. Y además liberan a ese mismo espacio los residuos. Entonces todas las células van a estar rodeadas de un líquido. Ese es el líquido extracelular. En fisiología
vamos a nombrar al líquido extracelular también con el nombre de medio interno. Entonces, desde hoy, cuando nos estamos refiriendo al medio interno, nos estamos refiriendo al líquido extracelular. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, si yo hablo del medio interno, estoy hablando del líquido extracelular. Y si hablo del líquido extracelular, también del medio interno. Ahora, este líquido extracelular está compuesto por dos líquidos. El líquido intravascular, es el que está en los vasos sanguíneos, y el líquido intersticial, que es el que rodea directamente a las células, que está en el intersticio, ¿verdad? Bien, esto en términos generales, porque vamos a ver también que hay otros compartimientos líquidos del organismo que contemplan también el líquido extracelular. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, el líquido pleural, hay un montón de compartimientos líquidos que son parte del líquido extracelular. Pero en general vamos a hablar de que el líquido extracelular está compuesto por el líquido intravascular y el líquido intersticial. Bien, ahora, vean, este líquido extracelular, es decir, todo el líquido que está en los vasos, todo el líquido que está en el intersticio, todo el líquido que rodea a la célula, esta sustancia líquida que está rodeando a la célula, representa aproximadamente un tercio de todo el líquido corporal. Fíjense, el 60% de todo el líquido corporal va a ser este líquido intersticial. Ahora, está siempre en movimiento, todo el tiempo está en movimiento. Perdón, no el 60%, sino un tercio, ¿sí? No el 60%, sino el 33% sería, ¿no? El 60% de nuestro cuerpo está constituido por líquido, y de todo eso, un tercio es el líquido extracelular, o el líquido que vamos a conocer como medio interno. ¿Ya? Esto vamos a ver, por ejemplo, que si tenemos 42 litros de agua en total, para que esté claro, de estos 42 litros, 28 litros lo constituye el líquido intracelular, ¿sí? Y 14, ¿no? litros va a representar el líquido extracelular. De estos 14, 9 son el líquido intersticial y 5 son el líquido intravascular, es decir, el que está en la sangre. La sangre total, en total tiene 5 litros que circula en nuestro organismo. Entonces, este tercio, fíjense, esto es un tercio, ¿verdad? El total lo representa el medio interno. Ahora, una característica de este líquido es que está en permanente movimiento. No son compartimientos estancos. ¿Qué quiere decir esto? Que como si tuviera un recipiente donde tenemos, digamos, dividido por 3 barreras, ¿no? Fíjense, y aquí hay el líquido intracelular, el líquido intersticial y el líquido vascular. Fíjense. Este líquido, entonces, aunque está al revés, deberíamos hacerlo a una celular mayor, ¿sí?
Bien, entonces, este líquido, el líquido extracelular, el medio interno, es el que se dice está en permanente movimiento. Si bien tenemos tres compartimientos, no están separados, aislados, no hay una barrera que separa estos compartimientos. El líquido que está en este momento en la sangre, a través de los capilares, pasa hacia el intersticio y del intersticio pasa hacia la célula e inmediatamente de la célula sale nuevamente hacia el intersticio y nuevamente hacia el espacio vascular, hacia los vasos. Luego inmediatamente vuelve a salir del líquido vascular y se dirige al intersticio y a la célula, y así está permanentemente moviéndose. Un eritrocito, para que tengan idea, un eritrocito, que es una célula que tiene mucho líquido y está en un medio líquido como es la sangre, intercambia 80 a 100 veces todo su líquido, o sea, cambia todo su líquido 80 a 100 veces en un segundo. Entonces, imagínense la cantidad de líquido que se mueve por el eritrocito, ¿verdad? Si en un segundo pasa 100 veces su volumen, quiere decir que hay un movimiento de líquido grande. Y así es el movimiento líquido por todo el cuerpo. No hay una molécula que se encuentre, esta molécula de H2O, no es que está guardada en un compartimiento, no. Esa molécula va a estar circulando. Incluso el líquido cefalorraquídeo, que se forma en los plexos coroideos. Fíjense, este es un líquido muy delicado, es el que daña todo el sistema nervioso central, ¿verdad? Se forma en los plexos coroideos y desde ahí desciende por los ventrículos, primer, segundo ventrículo, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, luego pasa a la cisterna por el agujero de luz, camargendia, luego va a dirigirse hacia dónde, hacia los espacios que rodean al cerebro y a la médula espinal, y finalmente donde se reabsorbe en el seno longitudinal, ¿no es verdad? Fíjense, en el seno venoso longitudinal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese líquido se forma en el día y durante todo el día circula y luego se reabsorbe. Y luego, ¿a dónde se dirige? Nuevamente a la sangre, para de ahí dirigirse a otros órganos. Una misma molécula de agua puede pasar por todos los órganos de nuestra economía una vez al día, por lo menos, por decirles, ¿verdad? Porque, a ver, ¿cuánto es el volumen minuto? ¿Qué quiere decir? La cantidad de sangre que circula por el corazón una vez en cada minuto, es de 5 litros por minuto. Y en la totalidad de la sangre que tenemos es 5 litros. Entonces, la sangre da una vuelta completa cada minuto. Entonces ya se pueden imaginar la cantidad de veces que una molécula de agua puede moverse por todo nuestro cuerpo. Esa es la velocidad con la que se intercambia este líquido. Entonces, este líquido se va a transportar por la sangre, se va a transportar de la sangre al espacio intersticial, del espacio intersticial se va a dirigir hacia el espacio intracelular, va a salir y luego nuevamente al intersticio y otra vez a la sangre y así sucesivamente. Ahora, ¿qué importancia tiene este líquido, el líquido extracelular? Este líquido extracelular contiene todos los iones y los nutrientes que necesitan las células para mantenerse vivos. ¿Qué son los iones? Son átomos, moléculas cargadas con una energía eléctrica. Después vamos a hablar de la importancia que tienen estas
moléculas, estos átomos, estas sustancias cargadas con una energía eléctrica que son necesarias para la vida. Los iones se dividen en dos, en cationes y aniones. Los cationes son los que tienen una carga positiva, los aniones carga negativa. Dentro de los principales cationes que están en el líquido extracelular está el sodio, y de los aniones está el cloruro, por ejemplo. Fíjense, entonces son sustancias indispensables para el funcionamiento de las células. Luego están los nutrientes, están los aminoácidos, está la glucosa, están los ácidos grasos. Entonces, en este líquido están todas las sustancias que necesita la célula para vivir. Está el oxígeno, además, también. Entonces, las células viven, crecen y realizan todas sus funciones siempre y cuando este líquido que está a su alrededor mantenga unas condiciones casi constantes. Necesitamos entonces que todo el líquido que está alrededor de la célula siempre esté en concentraciones y en condiciones casi constantes, mantenga esas sus condiciones. Es decir, que siempre haya oxígeno alrededor de la célula, que siempre haya una cantidad de sodio alrededor de la célula, que siempre haya una cantidad de glucosa alrededor de la célula. Vamos a ver, por ejemplo, que el sodio en el líquido extracelular, es decir, en el medio interno, debería tener una concentración de 142 miliequivalentes litro. Cuando hablamos de esto, es que es un valor que tiene que estar presente en todos los líquidos extracelulares. Es decir, alrededor de las células nerviosas, alrededor de las células musculares, alrededor de las células glandulares, en la sangre, en todos los donde hay líquido extracelular, la concentración del sodio debería ser de 142 miliequivalentes para que esta célula pueda mantener sus funciones adecuadamente. Fíjense, si aumenta la concentración de sodio, no estamos hablando de grandes cantidades de sodio que aumenta. Si esta concentración de sodio aumenta a 150 miliequivalentes litro, ya estamos hablando de una hipernatremia, un estado que puede llevar a un deterioro, una alteración de la célula. Si baja a 137, 138 miliequivalentes litro, puede producirse una hiponatremia, el otro extremo. Y fíjense, los valores no hay una distancia muy grande entre 142 a 150, parece poco, ¿no es verdad? Sin embargo, para esta célula, esa es una variación demasiado sencilla que le puede provocar una alteración grave, como vamos a ir viendo en el futuro. Entonces, ¿cuánto podrá variar esta concentración? Se dice que entre 140 y 145 miliequivalentes litro. Esta es la variación que se podría dar. Y así en todas las sustancias que rodean a la célula y que están en el líquido extracelular o en el medio interno. Entonces, para que la célula viva, crezca y realice todas sus funciones, este medio interno siempre tiene que estar con unas concentraciones constantes, porque cualquier variación en esas concentraciones puede provocar una alteración de la célula, en más o en menos de sus funciones. Bien, ahora veamos las características del líquido extracelular y del líquido intracelular. Desde aquí quiero que tomen en cuenta que estos dos líquidos
a pesar de estarse intercambiando permanentemente, como hemos visto, el ejemplo del eritrocito es muy explícito, ¿no? Fíjense como un eritrocito, un segundo. Ahora, desde que hago esto, ha cambiado 100 veces el volumen de líquido que tiene en su interior. En un segundo, no estamos hablando de 1 hora, de 2 horas, ¿sí? De un solo segundo. A pesar de que, fíjense, hay semejante intercambio de líquido y de sustancias, podemos observar que los dos líquidos, el líquido extracelular y el líquido intracelular, son dos líquidos que tienen características diferentes, en especial en lo que hace a las concentraciones de los iones y de las sustancias que están presentes en cada líquido. Fíjense, el líquido extracelular contiene mayoritariamente sodio, cloruro, bicarbonato, oxígeno, algo de dióxido de carbono, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Básicamente, todo esto está en el líquido extracelular. En cambio, en el líquido intracelular podemos ver que hay potasio en gran cantidad, magnesio, fosfato en gran cantidad. Fíjense, son dos líquidos diferentes. No es que no haya glucosa en el líquido intracelular. Hay, porque la glucosa que está en el líquido extracelular, ¿a dónde se está dirigiendo? A la célula. Pero ¿qué pasa? Ni bien entra la glucosa a la célula, las enzimas glucolíticas la atacan y la convierten en acetilcolina. ¿No es verdad? Para que luego se entre a la fosforilación oxidativa, primero en ácido pirúvico y después en acetil-CoA. Entonces rápidamente lo transforman. Entonces la presencia de esa glucosa dentro de la célula es por muy poco tiempo. Entonces las concentraciones de glucosa dentro de la célula como glucosa pura son muy pequeñas en relación al espacio extracelular donde es abundante. Por otro lado, lo que no utiliza la célula, ¿qué va a hacer? La va a almacenar. ¿Y en qué la va a convertir? En glucógeno, para guardar ese glucógeno para más tarde, cuando no haya glucosa, pueda utilizar como glucógeno. Y algunas otras células, como las células hepáticas, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Van a transformar la glucosa excedentaria en ácidos grasos para llevar al tejido graso y guardar ahí esa energía para más tarde, cuando necesitemos, para otro rato, cuando no hayamos comido y no tengamos glucosa, desde ahí salga la energía que requiere nuestro organismo. No es que no haya glucosa, pero fíjense, la cantidad de glucosa es muy pequeña. Por otro lado, aquí decimos que hay sodio en gran cantidad. Dentro de la célula también hay sodio, pero el sodio dentro de la célula es pequeño. Aquí tenemos 142 miliequivalentes litros. Dentro de la célula hay sodio y es solamente 10 miliequivalentes litros, que es una diferencia muy grande. Fuera el sodio es abundante, en cambio dentro el sodio es pequeña, la cantidad de sodio, ¿no? Por otro lado, si vemos el líquido intracelular, tenemos iones potasio en abundancia. Dentro de la célula abunda el potasio a una concentración de 140 miliequivalentes litros. Afuera, aquí también hay potasio, pero la concentración de potasio es muy pequeña. La concentración de potasio aquí es de 4 miliequivalentes litros. Fíjense la diferencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas características del líquido extra e intracelular, nos referimos a que estas sustancias aquí son mayoritarias y estas otras en el líquido intracelular son mayoritarias, ¿no? Después vamos a ver en detalle las concentraciones que hay en cada uno de los líquidos.
Y ahí les voy a recomendar que tienen que aprendérselas de memoria. Este es un conocimiento que no se puede olvidar nunca más. ¿Cuánto está de concentración de calcio dentro del líquido intracelular y dentro del líquido extracelular? ¿Cuánto está el cloro? ¿Cuánto está el potasio? Tenemos que saber las concentraciones en los dos líquidos. Vamos a ir poco a poco hasta ese punto, ¿no? Por el momento nos quedaremos ahí, de que los dos líquidos son diferentes porque tienen mayoritariamente unos iones o unas sustancias el líquido extracelular y otros iones y otras sustancias el líquido intracelular, mayoritariamente. Pero los mismos iones y las mismas sustancias están también en los otros líquidos en forma minoritaria. El ejemplo del potasio es claro, 140 dentro de la célula y 4 fuera de la célula, ¿no? Bien, este concepto homeostasis lo construyó el gran fisiólogo norteamericano George Cannon. Cannon ganó un premio Nobel de la medicina, así que es un gran investigador de la fisiología, y vean, él acuñó este concepto, el de homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? No es nada más que el mantenimiento de unas condiciones casi constantes del medio interno. Lo que les decía hace un momento, cuando hablamos de mantener las mismas concentraciones de glucosa, de oxígeno, de sodio, de potasio, de cloro en el líquido extracelular, de tal suerte que esta célula cumpla con sus funciones, estamos hablando de homeostasis. Entonces, la homeostasis es un requisito para que cada una de nuestras células pueda vivir, crecer y mantener sus funciones. Si se altera la homeostasis, ¿quién se va a ver afectada? La célula. Entonces, si nosotros, hemos visto hace un momento, tenemos células nerviosas que están en el sistema nervioso central, separados por las meninges, por la dura madre, la fría madre. Si tenemos células en el hígado, los hepatocitos, ¿no es verdad? Si tenemos células en el riñón, si tenemos células en el corazón, si tenemos células musculares en cada uno de los músculos. Tenemos una variedad de células que cumplen diferentes funciones. Somos seres multicelulares. No somos una célula como esa del mar primitivo que intercambiaba con el agua, ¿no?, en el que vivía. Para esa célula era fácil desarrollar sus funciones a partir de ese medio que tenía. No sé si tan fácil porque eran tiempos difíciles, seguramente esos en general, ¿no?, sobrevivir en esa época en la que se formaba la vida. Pero quiero decir que los nutrientes estaban a su alcance y el lugar donde tenían que desechar también. Para nuestras células eso cambia. Puede ser un nutriente que tenga que llegar hasta la célula del corazón, no está a la mano. Ese nutriente necesita ¿de quién? Del sistema digestivo para poder ser llevado hasta la sangre, y de la sangre luego, fíjense, ya necesita de otro sistema, del sistema circulatorio, para que desde la sangre que ha sido absorbida en el tubo digestivo sea transportada hacia la célula que está en el corazón, y recién esa glucosa o ese ácido graso ingrese a la célula cardíaca y esta célula pueda aprovechar. Entonces, el mantener la homeostasis para todas las células es función de todos los órganos y todos los tejidos del organismo. Cada órgano, cada tejido tiene como función mantener la homeostasis. Cualquier órgano, cualquier función que se altere puede alterar la homeostasis. Piensen, el sistema respiratorio, ¿cómo aporta la homeostasis? Transportando el oxígeno, ¿no es verdad? Llevando el oxígeno desde el medio externo, desde el aire que nos rodea,
hasta el alveolo. Y en el alveolo, haciendo el intercambio desde el alveolo que pase a través de la membrana alveolar, el oxígeno hacia la sangre. Y ya el sistema circulatorio se va a encargar de llevar ese oxígeno hasta la célula. Pero si no tuviera un sistema respiratorio, o si nuestro sistema respiratorio está alterado, como es el caso, por ejemplo, de un paciente con tuberculosis, que ha tenido una destrucción de parte del pulmón, ese paciente va a ver interferida, ¿no es verdad? O interferido el aporte de oxígeno va a ser menor. ¿Y quiénes van a sufrir? Las células. ¿Por qué? Porque el oxígeno que está llegando es menor en general. Capaz que pueda caminar si el daño no ha sido tan grande y no haya tanto problema. Pero si tiene que correr y la demanda de oxígeno aumenta, ahí sus células van a empezar a tener dificultades. No van a obtener el oxígeno necesario. Lo mismo pasa con los nutrientes o otros órganos. Por ejemplo, el hígado. ¿Qué función tiene el hígado? De metabolizar todo lo que comemos y además convertir las sustancias que ya no nos sirven en desechos para eliminarlas del organismo, no a través de la bilis. Entonces, fíjense, si nuestro hígado se altera, en poco tiempo vamos a tener problemas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un hígado no funciona? ¿Qué es lo primero que podemos observar? Ictericia, ¿verdad? No hay la eliminación de la bilis, ¿sí? Y eso puede llevar a la muerte de una persona en pocos días, ¿no? Una insuficiencia hepática. O si se lesiona el riñón ¿de qué se encarga? De purificar la sangre, en otras palabras, de limpiar también de los desechos. Todos los desechos del metabolismo que estamos hablando, ¿no es verdad? De la célula, todo lo que sale de la célula tiene que ser llevado hacia el riñón. Y una buena parte de esos desechos son eliminados con la urea, el ácido úrico, creatina, con la orina. Si el riñón falla, en pocos días la persona muere. Si no, vean la importancia que tiene en estos casos de insuficiencia renal la diálisis, ¿no? Las personas que tienen insuficiencia renal tienen que someterse a la diálisis, es un filtrado, digamos, artificial mediante un equipo de la sangre. ¿Para qué? Para que se eliminen estas sustancias que normalmente elimina el riñón. Si una persona que tiene insuficiencia renal no se dializa, en pocos días muere. Esa es la importancia del riñón para mantener que libre de todos los desechos que la célula está enviando hacia el medio interno. Si este medio interno se carga de desechos, vamos a necesariamente terminar con un daño celular y la muerte celular y la muerte de una persona. ¿Se entiende? Entonces todos los órganos realizan funciones que están destinadas a mantener el medio interno en condiciones casi constantes. Por eso es importante que siempre lo tengamos al medio interno como un referente de una estabilidad, digamos, del organismo, porque la homeostasis es eso, el mantener las condiciones casi constantes de un espacio que permite que la célula desarrolle una vida adecuada a sus funciones. Bien, si vemos este esquema, podemos observar que todos los órganos y los sistemas van a contribuir a que el medio interno se mantenga siempre en condiciones casi constantes. El sistema respiratorio aporta con el oxígeno, pero no solamente aporta con el oxígeno, sino también cumple otra función: eliminar ¿qué cosa? El dióxido de carbono. Que si el dióxido de carbono se queda, morimos, ¿no es verdad? No podemos vivir con el dióxido de carbono dentro del organismo. El sistema digestivo aporta ¿con qué? Con los nutrientes, todos los nutrientes. Nosotros no nos alimentamos a través de la piel, ¿no?
necesitamos comer. Desde la masticación, la deglución, el transporte, la trituración de los alimentos que se producen en el estómago, la formación del quimo, la digestión por las enzimas digestivas que están a todo lo largo del tubo digestivo y finalmente la absorción de cada uno de los nutrientes es función del sistema digestivo. Es decir, para que aquí a medio interno llegue la glucosa, necesitamos que este sistema digestivo esté funcionando en buenas condiciones. Para que aquí lleguen los aminoácidos que requiere nuestro organismo, necesitamos que el sistema digestivo esté en buenas condiciones. E incluso lo que ya no sirve es eliminado a través del tubo digestivo en forma de heces fecales. De hecho, fíjense, si una persona no puede eliminar las heces fecales, puede morir. ¿Verdad? Ocurre, por ejemplo, de personas estreñidas que pueden incluso llegar a provocar torsiones y qué sé yo del intestino. Estas personas que les cuesta eliminar, acumulan gran cantidad de heces fecales en su interior. Pues es incompatible con la vida si no hay eliminación normal de las heces fecales. Entonces, este sistema digestivo tiene que funcionar adecuadamente desde el momento en que ingerimos, metemos el alimento a la boca, hasta el momento que eliminamos los desechos por las heces. También tenemos el sistema excretor, y uno de los sistemas excretores más importantes es el sistema renal, los riñones, que tienen que funcionar perfectamente. Fíjense, imagínense el trabajo del riñón. El riñón filtra alrededor de 180 litros de agua al día de los glomérulos, 180 litros, ¿no? Y toda esta agua que pasa del glomérulo a la cápsula de Bowman se dirige al túbulo contorneado proximal, luego al asa de Henle, al distal y a los conductos colectores. En ese recorrido, hasta llegar a la pelvis renal, donde se va a formar ya la orina, en todo ese recorrido reabsorbe 178.5 litros de agua. Vuelve a reabsorber, y solamente en la orina se va, digamos, en promedio de 1.5 litros de agua. Se elimina aquí, ¿no? Bueno, el tremendo trabajo que tiene que hacer el riñón para reabsorber esta agua. Pero, ¿para qué reabsorbe esta agua? Porque estos 180 litros son un líquido, el filtrado glomerular que se llama, el filtrado glomerular es un líquido idéntico al plasma. La única diferencia es que no tiene proteínas. Después tiene todos los componentes del plasma, las mismas concentraciones de líquido extracelular. Es igual al plasma, pero cuando está saliendo aquí este 1.5 litros de agua, ya no tiene las mismas concentraciones ni las mismas sustancias que tenía este líquido plasmático. Ya no es el líquido plasmático, esta es la orina, un líquido totalmente diferente. Por ejemplo, en el plasma hay glucosa, en la orina no hay, no tiene que haber glucosa. Toda la glucosa se reabsorbe. Aquí hay aminoácidos, en la orina ya no hay aminoácidos, todos los aminoácidos se reabsorben. Es un trabajo enorme del riñón. ¿Y qué hay aquí? Aquí hay urea, hay creatinina, hay, por decir, sodio. ¿Saben cuántos miliequivalentes por litro se filtran de sodio? Más de 25.000 miliequivalentes por litro de sodio al día. ¿Y aquí cuánto se excreta?
un poco más de 100 miliequivalentes líquidos. Es la cantidad de miliequivalentes que reabsorbe, más del 99.9% de lo que ha filtrado lo va a volver a reabsorber. Todo con el fin de regular la concentración de líquido extracelular. Ese gran trabajo que hace el riñón, ¿para qué? Para mantener la homeostasis. Gracias a que el riñón funciona, todos los iones y todas las sustancias que están en los líquidos se mantienen en un nivel casi constante. Es un trabajo enorme el que hace el riñón. Entonces, esa es una característica. Después, el sistema nervioso y el sistema endocrino son los encargados de mantener los mecanismos de regulación homeostática. Vean qué es lo que pasa si baja la presión arterial, por ejemplo, en una persona. Si baja la presión arterial y esa presión se mantiene baja, va a bajar el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que circula por el sistema circulatorio. Y si baja el gasto cardíaco, el aporte de oxígeno, en especial hacia las células, se ve seriamente afectado. Si el gasto cardíaco de 5 litros por minuto baja a 2 litros por minuto, directamente el aporte de oxígeno es tan pobre que las células empiezan a morir, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya es casi incompatible con la integridad de la célula. Entonces, no puede bajar la presión arterial y mantenerse baja. ¿Qué hace nuestro organismo si hay una baja de presión? Tenemos unos receptores, unas células especializadas en la carótida y en la aorta. Son los vasoreceptores. Estos vasoreceptores perciben la baja de la presión e inmediatamente, mediante el nervio glosofaríngeo y el neumogástrico, mandan señales hacia el bulbo raquídeo, donde está el centro cardiocirculatorio. Y luego, desde este centro cardiocirculatorio, van órdenes mediante el simpático. ¿Para qué? Para que se produzca una vasoconstricción. Y al contraerse las venas en especial, levantan no solamente la presión arterial, las arterias también. La presión arterial sube el gasto cardíaco e inmediatamente todo vuelve a la normalidad. Este es un mecanismo a grandes pasos observado. Este es un mecanismo que responde en cuestión de segundos a una baja de la presión. Entonces, ¿qué está haciendo el sistema nervioso? Está manteniendo la homeostasis. Si hay también una deficiencia de oxígeno o un incremento del dióxido de carbono, en especial en la sangre, también en la carótida y en la aorta tenemos otros receptores. Son los quimioreceptores que perciben esta baja. ¿Y qué hacen? También se comunican por los mismos nervios, neumogástrico y glosofaríngeo, con el bulbo raquídeo, pero ya no con el centro cardiocirculatorio, sino con el centro respiratorio que está en este lugar. ¿Para qué? Para que respiremos más rápido y eliminemos el dióxido de carbono que está incrementándose. Fíjense entonces cómo el sistema nervioso puede desarrollar mecanismos de control y de regulación para que el medio interno siempre esté en condiciones adecuadas, óptimas. Finalmente, el aparato locomotor, los músculos, ¿para qué nos servirán? Para conseguir el alimento. Nosotros no somos plantas, porque si fuéramos plantas tendríamos que estar parados en el mismo sitio y nuestras raíces, ¿no?, nos están consumiendo los nutrientes y el sol nos está dando la energía. Perfecto. Pero como no somos plantas, necesitamos buscar. Tenemos que nuestros antepasados, ¿qué hacían? Subían y bajaban de los árboles, buscaban raíces, frutos, cazaban animales, ¿no? Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar necesariamente. Ustedes todavía no están trabajando, pero vienen a estudiar. ¿Para qué? Para poder
trabajar a la base, para venir aquí a la universidad y prepararse para luego trabajar y tener la posibilidad de conseguir su propio nutriente. ¿Qué tienen que hacer? Moverse, venir. Necesitamos movilizarnos en busca del alimento, necesitamos movilizarnos en busca del cobijo, del abrigo, del refugio, porque tampoco podemos quedar a la intemperie cuando hace frío, cuando hace calor, no podemos quedarnos en el sol, no es verdad, no puede dar una insolación, tampoco podemos quedarnos en la intemperie del frío, porque nos puede dar una hipotermia. Necesitamos protegernos. Todo eso nos provee el aparato locomotor, esa posibilidad de ir de un lugar a otro. Y finalmente está el sistema reproductor también, que es el encargado de reproducir y perpetuar la especie, porque si no pudiéramos perpetuar la especie, ¿qué ocurriría? Acabaría la vida para la especie humana, por lo menos, y cualquier otra especie, ¿no? Entonces, fíjense, también, por ejemplo, está el sistema inmunitario. ¿De qué hace el sistema inmunitario? Nos defiende de las agresiones de microorganismos, de organismos como las bacterias, los virus, los parásitos que están pululando alrededor nuestro. Si pudiéramos desarrollar una visión microscópica en este momento, quedaríamos sorprendidos y aterrados de ver que a nuestro alrededor hay miles y millones de organismos unicelulares, bacterias, virus, que nos están acechando además, ¿no? Que su oportunidad de vivir está en nuestro cuerpo. Así como nosotros queremos vivir, ellos también. Estamos en una lucha, ¿verdad?, por la sobrevivencia. Ellos quieren sobrevivir, quieren reproducirse, quieren triunfar. Nosotros también queremos hacer eso. Y estamos en esa lucha. Entonces, ¿qué ocurre si no tuviéramos el sistema inmunológico? No aguantaríamos un día sin que todas estas estructuras que están alrededor nuestro, todas estas formas vivas, virus, bacterias que están alrededor nuestro, no nos atacan y nos destruyen en, como les digo, 2 o 3 días. Hay unos niños que nacen con una falla congénita del sistema inmunológico, ¿no? Es el síndrome de insuficiencia, inmunodeficiencia congénita. Este síndrome no es como el SIDA, ¿no? El SIDA es adquirido. Estos niños nacen con una falla congénita, no tiene nada que ver con el SIDA, pero en los hechos es lo mismo que el SIDA. No tienen la capacidad de generar sus propias defensas. ¿Cuántos días tienen estos niños si no están totalmente aislados en una burbuja totalmente aséptica? Unos pocos días, porque todas las enfermedades respiratorias, digestivas, atacan los males, ¿no? Entonces, nuestro sistema inmunológico es valiosísimo para mantener la integridad de nuestras células. No estamos hablando solamente de que podemos vivir, sobrevivir más o menos, defendernos algo, si no me contagian no me voy a enfermar, no. Son los propios microorganismos que están a nuestro alrededor que en este momento no nos hacen nada, porque nuestros anticuerpos, nuestros linfocitos, nuestros macrófagos están atentos ahí, ¿no?, defendiéndonos en un trabajo a tiempo completo, 24 horas. Deja de funcionar eso e inmediatamente seríamos presa fácil de todas las infecciones. ¿Qué más? A ver, hemos visto ya prácticamente todos los sistemas y como ustedes pueden ver, todos estos sistemas participan del mantenimiento de la homeostasis. Ahora, ¿cómo circula, cómo se transporta el líquido extracelular por nuestro organismo?
digamos que hay dos etapas de la circulación de líquido extracelular. Una primera etapa que consiste en el movimiento de la sangre a través de los vasos sanguíneos. La sangre es impulsada desde el corazón hacia la aorta, luego hacia las arterias de mediano calibre, luego hacia las arteriolas, capilares, vénulas, venas, grandes venas y nuevamente al corazón. En ese recorrido, cuando pasa la sangre por los capilares, va a empezar una segunda etapa. Esta primera etapa es una etapa que impulsa la sangre desde el corazón hacia los tejidos y desde los tejidos vuelve a traer hacia el corazón. Y vean que esta etapa es muy dinámica. La sangre entonces circula una vez por minuto por todo el sistema circulatorio. Entonces, ¿cuántas veces a la hora? 60. ¿Y cuántas al día? Si multiplicamos 60 por 24, tenemos las veces que la sangre circula por nuestro cuerpo, la cantidad de veces que la sangre da vueltas por nuestro cuerpo. Ya hemos dicho entonces que el líquido extracelular del medio interno es muy dinámico, se mueve constantemente. Entonces, fíjense cómo se mueve alrededor de nuestro cuerpo. ¿Cuántos? 3.600 veces por día. ¿No? La cantidad de veces que se mueve por día alrededor. Pero aquí empieza la segunda etapa. Esta segunda etapa será a nivel del capilar. Si este es el capilar, tenemos una arteriola, de las arteriolas vienen los capilares, en los capilares se realiza el intercambio. El líquido que llega y pasa, fíjense, este líquido que está viniendo de la arteriola es rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene oxígeno, va cediendo su oxígeno, y este líquido que está aquí ya es más azul. ¿Por qué? Porque tiene dióxido de carbono. El dióxido de carbono que se va produciendo en las células va pasando hacia la sangre venosa. Ahora bien, el líquido, como ustedes pueden ver, atraviesa y sale y entra del capilar y hacia el capilar en todos los puntos del capilar. Por todo el recorrido, el líquido está yendo desde el capilar hacia el espacio intersticial y desde el espacio intersticial está volviendo hacia el capilar. Entonces aquí también hay un movimiento constante de líquido todo el tiempo, así como el líquido está circulando por la sangre, en la sangre por las arterias y las venas, también aquí a nivel del capilar, a través de los poros capilares, el líquido está en movimiento, está saliendo del capilar hacia el intersticio y desde el intersticio está volviendo hacia el capilar en un movimiento intenso, ¿no es verdad? Ahora, esto tiene por objeto, este movimiento de líquido tiene por objeto llevar hasta la célula más lejana los nutrientes y recoger desde los nutrientes las sustancias de desecho. Fíjense que la célula más alejada de un capilar no se encuentra a más de 50 micras de distancia. Es decir, es una distancia cortísima, ¿no? Desde un capilar hasta la célula más alejada. Eso quiere decir que el líquido que sale en fracciones de segundo, el líquido que sale por un poro capilar, en fracciones de segundo ya está en la célula más distante, aportándole con los nutrientes que necesita, manteniendo ¿qué cosa? La homeostasis de este líquido que está alrededor de la célula más lejana. Entonces, no hay, porque una célula vive muy lejos, es menos atendida que la que vive más cerca, ¿no? No es como ocurre con algunos barrios que por estar muy alejados
no tienen servicios, no tienen nada, ¿no? Y los más cercanos tienen todo, hospital, todo, ¿no? No, en este caso, la economía de nuestras células es atendida por igual, porque no hay una célula que esté muy alejada del capilar, que no tenga los nutrientes que requiere para su vida. Fíjense que estos capilares, y ustedes ya han debido tal vez ver no sé, en histología quizá, los capilares tienen los poros, ¿no? Estos poros son muy permeables. A través de los poros capilares atraviesa el agua con muchísima facilidad. Pero, sin embargo, hay que adelantar algo, que como entra y sale el agua, la cantidad, el volumen de agua que hay en el líquido extracelular siempre es constante. Y la cantidad de sangre y de agua que hay en la sangre también siempre es constante. No es que sale agua de la sangre y los vasos quedan prácticamente vacíos y después de un rato se llenan. No, está ingresando ingresando y saliendo el agua de los capilares en un equilibrio perfecto. Y ese equilibrio es determinado por una serie de fuerzas que intervienen aquí, fuerzas físicas, que son las presiones. En el capilar tenemos una presión que es la presión hidrostática capilar, que fuerza la salida del agua hacia el intersticio. Y hay otra presión, la presión coloidosmótica capilar. Quiere decir que es la presión de las proteínas que están en el capilar, que hacen que la sangre vuelva, no la sangre, el agua vuelva hacia el capilar. Fíjense, son dos fuerzas físicas, dos presiones, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Pero en el intersticio también hay fuerzas. También aquí hay una presión hidrostática en el intersticio. Y también hay una presión coloidosmótica en el intersticio. Son diferentes estas presiones. Vean, por ejemplo, la presión hidrostática capilar es una presión media positiva de 17 milímetros de mercurio aproximadamente, ¿no? En cambio, la presión hidrostática del intersticio es una presión negativa más bien, de menos 3 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica del líquido intersticial es mínima, porque no hay proteínas en el intersticio. Como ustedes recordarán, en histología les han debido explicar que las proteínas que están en el plasma son grandes, no atraviesan los poros capilares, no salen hacia el intersticio. No tiene que haber proteínas en el intersticio, o la presencia de proteínas en el intersticio es mínima. En cambio, ¿dónde hay abundancia de proteínas? En el plasma están las proteínas plasmáticas, la albúmina, la globulina y otras proteínas como el fibrinógeno, pero en especial la albúmina y globulina son abundantes. Son esas las que determinan en realidad una gran presión coloidosmótica. Esa es la presión más importante que va a arrastrar el agua desde el intersticio hacia el capilar. Ahora fíjense, estas dos presiones, las presiones que favorecen la salida del líquido y las presiones que favorecen la entrada del líquido al capilar, están casi en perfecto equilibrio, ¿sí? De tal suerte que los volúmenes de sangre siempre son constantes, a pesar de que los volúmenes de agua dentro del capilar y del intersticio siempre son constantes, a pesar de que el agua está yendo y viniendo. ¿Se entiende, no? Entonces, no hay un momento
Como que agarramos un balde y traspasamos a otro el agua, ¿no? Y el balde del que traspasamos se quedó vacío y el otro totalmente lleno. Y después de este otro otra vez hacemos este traspaso. No ocurre eso. El agua está yendo y viniendo, manteniendo los volúmenes en perfecto equilibrio. ¿Sí? Siempre manteniendo la constancia de los volúmenes. Bien, para terminar, solo lo que ya es hablarles de las características de todos los sistemas que ya los hemos dicho, del aparato respiratorio, aportando oxígeno, aparato digestivo, aportando los nutrientes, el hígado con sus funciones metabólicas y excretoras, el aparato locomotor, luego la eliminación de los productos, dióxido de carbono a través de los pulmones, los riñones que eliminan una gran cantidad de sustancias de desecho, lo mismo que el aparato digestivo y el hígado, a través de la bilis y las heces. Ahora, vean, muchas de las funciones, como también les indiqué, se regulan a través del sistema nervioso, este sistema nervioso en especial a través de los reflejos, estos reflejos que incluyen una vía aferente sensitiva y una vía eferente motora, ¿verdad? Por ejemplo, el reflejo de los varoreceptores a través de la vía eferente, aferente, la sensación de baja de presión va por el glosofaríngeo y el neumogástrico hasta el centro cardiocirculatorio, y la vía eferente va a ser el sistema simpático, que va a actuar sobre la fibra muscular lisa de las arterias. ¿Para qué? Para que haya una contracción, ¿no es verdad? Luego el sistema de regulación hormonal, las numerosas hormonas que tenemos en el organismo que regulan las funciones de la célula. Bien, entonces tenemos todos estos. Tenemos el sistema inmunitario, el sistema tegumentario, el sistema de reproducción. Bien, entonces todos estos son sistemas que, vean, nos ayudan a mantener la homeostasis. Ahora, ven, aquí tenemos algunas características del líquido extracelular y sus concentraciones y sus valores, ¿no? Quisiera que estudien esta tablita que está en el libro, porque son valores que nos van a ayudar mucho a comprender lo que sucede en cada uno de los espacios. Fíjense, estas son las características del líquido extracelular. Por ejemplo, tenemos oxígeno, una presión parcial de oxígeno, un valor normal de unos 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno en el líquido extracelular, en especial el que rodea la célula, porque a nivel de la sangre arterial la presión parcial de oxígeno va a cambiar. Ahí es una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros. ¿Ya? Pero la que rodea el intersticio va a ser de 40, con un intervalo de 35 a 45. Y fíjense los límites mortales que pueden tener las variaciones de oxígeno. Esto se mide en milímetros de mercurio. Lo mismo el dióxido de carbono. Vean, puede haber, qué interesante, fíjense el límite no mortal aproximado, es entre 10 y 100 milímetros o 1000 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. O sea, podría haber una diferencia tan grande entre 35 que podría llegar a 10 y todavía no sería mortal, ¿sí? Por debajo ya sería mortal. Pero vean en relación al dióxido de carbono, aquí la cosa cambia, ¿no? O sea, es mucho más sensible el organismo a que le falte oxígeno, más sensible es que le falte, que haya un exceso de dióxido de carbono a que le falte oxígeno en última instancia. Podrían nuestras células tolerar que disminuya el oxígeno hasta 10 milímetros de mercurio, pero fíjense del dióxido de carbono,
el límite no mortal es mucho más estrecho. Bien, del ion sodio lo mismo, como les decía. Es un límite bastante estrecho, de 138, 140, 146. El potasio todavía el límite es más estrecho, porque el potasio es escaso en el líquido extracelular, 4.24 decimos. Pero vean, entonces son décimas de milimoles los que determinan ya una concentración baja en potasio. Entonces aquí es mucho más sensible, ¿no?, a esta variación del ion potasio del líquido extracelular. Lo mismo podríamos decir del calcio y de los otros componentes. Bien, entonces quiero que estudien esta tabla, porque esta tabla nos muestra los valores normales, el intervalo de normalidad. ¿Qué quiere decir este intervalo de normalidad? Es la condición casi constante. No hemos dicho, cuando hablamos de homeostasis, no hemos dicho de condiciones constantes, porque si fueran constantes sería 40. Si no es 40, no sirve. Pero como es casi, nos está mostrando que hay un espacio, ¿no?, de normalidad, unos parámetros entre los que se pueden mover, porque la vida es así, pues, no es estática, es dinámica. Como vamos a ver a partir de las próximas clases, cuando veamos cómo funcionan estos iones a nivel de la membrana, cómo los iones van y vienen. Entonces van y vienen, cuando van disminuye o aumenta a un lado de la membrana, pero no a límites, no sobre valores en valores que sobrepasen el límite mortal, sino dentro de valores que se pueden considerar normales. Bien, finalmente, para terminar, hablaremos de estos mecanismos de control. Están los sistemas de retroalimentación, ¿sí? Estos son sistemas muy importantes que todo el tiempo están presentes en el organismo humano. Uno es el sistema de retroalimentación negativa. ¿Qué es este? Fíjense, si un factor o un valor se vuelve excesivo o deficiente, un sistema de control inicia una retroalimentación negativa. ¿En qué consiste esto? En que se producen una serie de cambios que hacen que el valor vuelva a sus niveles normales o a sus niveles medios. Por ejemplo, un sistema de retroalimentación negativa. Baja la presión arterial. Inmediatamente este sistema de vasoreceptores comunica al centro cardiocirculatorio. El centro cardiocirculatorio manda una orden hacia las arterias para que produzca una vasoconstricción y vuelve el valor a su nivel medio o normal. Ese es un sistema de retroalimentación negativa. Cuando bajando o subiendo un valor, cuando el valor se torna disminuye o excesivo, ¿verdad?, cualquiera de los dos extremos, se desencadena este mecanismo que hace que el valor vuelva a su nivel medio. En cambio, antes, este sistema de retroalimentación negativo es el sistema más frecuente en nuestro organismo. Prácticamente casi todos los mecanismos de control hormonal, neurológico, son de sistemas de retroalimentación negativa. En cambio, el sistema de retroalimentación positivo, ¿dónde estamos? ¿Cuál es? Este de aquí abajo. Este. Algo pasó, aquí tendría que decir positivo, ¿ya? Sistema de retroalimentación positivo. Este sistema hace que cuando algún factor aumenta o disminuye, la respuesta, en vez de bajar, si aumentó, en vez de que ese valor
la respuesta hace de que en vez de que ese valor vuelva a lo normal, aumente más todavía, fortalece el mecanismo por el cual el factor ha aumentado su valor, ¿sí? A ver, y esto, fíjense, sube un valor, hay una respuesta que hace que suba más el valor todavía, y si sube el valor, la respuesta va a ser que ese valor suba más, y va a haber otra respuesta que hace que suba más, y así se convierte en un círculo vicioso. Este círculo vicioso, cuando se presenta, por ejemplo, en una falla cardíaca, se puede volver mortal para el individuo, ¿sí? Muchos de los factores de retroalimentación positiva son mortales para las personas, pero hay algunos factores de retroalimentación positiva que son fisiológicos. Por ejemplo, el del parto, el del útero durante el parto. ¿Qué pasa? Cuanto más contracciones hay, ¿no?, más se produce una hormona, la oxitocina. Esa hormona va a producir mayor contracción, y esa mayor contracción va a estimular mayor producción de esta hormona, y se va a contraer con más fuerza, y se va a producir más hormona, y el útero se va a contraer con más fuerza. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento del parto. Ese es un sistema de retroalimentación positiva, es un círculo vicioso que empieza se produce la hormona y empieza la contracción. Al principio la contracción es muy leve, las mujeres ni notan a veces la primera contracción, ¿no? Pero esa da origen a que se produzca más hormona, luego mayor contracción, y así sucesivamente hasta que se desencadena el parto. ¿Está claro? Estos son los sistemas de control, mecanismos de control. Tenemos dos tipos de mecanismos de control: el de retroalimentación positiva y el de retroalimentación negativa. El sistema más común, el que se produce en prácticamente todos los órganos y sistemas, es el de retroalimentación negativa. El de retroalimentación positiva es muy escaso. Vamos a ver algunos ejemplos a lo largo de la materia, pero no es usual que se produzcan esos sistemas de retroalimentación. Bien, aquí quedamos. Las prácticas, supongo que la próxima semana ya estaremos en condiciones, no hay todavía auxiliares. Para mañana, quiero que lea sobre la célula y sobre sus funciones, ¿ya? Mañana vamos a ver